Ya mero terminamos nuestro estudio de discernimiento y vamos a orar para empezar. Sí. Ari, ahora sí. Padre, te agradecemos por esta tarde noche que nos permite estar aquí reunidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender, no solo de este libro, sino ya de muchos otros temas, Señor, y te pedimos que pues organicemos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que vayamos siendo obedientes en poner en práctica todo esto que vamos aprendiendo. No es fácil, Señor, porque pues nos confronta y también pues nos damos cuenta de todo lo que estamos fallando y a veces quisiéramos correr y cambiar todo de inmediato, pero pues es un proceso, Señor, y gracias también por lo que ya hemos podido superar con tu ayuda, Señor, que ya está bajo el control del Espíritu Santo. Te pedimos por Elenita, Señor, que nos da la clase. Gracias por la sabiduría que tú le das, Señor, para enseñarnos. Te pedimos que pues todas podamos estar atentas, participar, Señor, y sobre todo ser transformadas por medio de estos estudios. En el nombre de Jesús lo dejamos en tus manos. Amén. Bien. Un pequeño repaso, chicas, del capítulo 14, discernimiento espiritual. Recuerden, John MacArthur dice que el problema número uno en la iglesia hoy en día es que no tenemos discernimiento. Y en la página 291 lo tenemos subrayado. El discernimiento espiritual nos permite caminar con sabiduría y a la vez con integridad de corazón. Así es que es muy importante tener discernimiento si queremos agradar a Dios con nuestras vidas. En la página 293, una de las definiciones más sencillas dice que el discernimiento es la habilidad para distinguir la verdad del error. Así de sencillo, ¿no? Más abajo dice, el discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios, lo que permite establecer la diferencia entre lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Que vemos por el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo porque no somos salvas, no vamos a poder discernir, ¿no? Y hay que discernir entre lo malo y lo bueno, y a veces discernir entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Para tomar la mejor decisión. En la página 296, nada más resaltando para tener amor a la conexión de que nos impacte más de lo que vamos a ver ahora, que el discernimiento nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Y eso necesitamos, porque puede haber falsos maestros y necesitamos saber la verdad para que cuando enseñen algo que no es, no nos suena bien, no nos cae bien. Más abajito dice que no es una habilidad que todos tienen, pero es una habilidad que todos deberíamos poseer, pero no lo tenemos porque tomamos nuestra lechita solamente como Julie, ¿no? No estamos ingiriendo carne espiritual. Y eso es súper importante para discernir. En la página 297 vimos que discernimiento solo es posible a través de sentidos que han sido ejercitados, ¿no? Por esos sentidos son ejercitados al consumir el alimento sólido de la palabra de Dios. Si nada más vienes a la clase y nunca lees la Biblia en toda la semana, nunca escuches un estudio, no vas a la iglesia, pero si vienes a la clase, vas a estar en pañales y no vas a tener discernimiento. Este estudio es nada más una cosita extra para agregar a que tengamos carne espiritual en nuestras vidas. Y ahí abajo nos vuelve a decir, no todo cristiano es capaz de discernir, porque muchas veces el creyente es un consumidor de leche solamente. Y por eso luego hablo con una, hablo con otra, y les digo, ¿así quieres vivir con leche? Y digo, qué triste.
¿Con qué cara vas a ver al Señor Jesús para rendir cuentas todo lo que ha hecho por ti si nada más vives con leche? No, queremos comer carne, chicas. Queremos tener nuestros sentidos ejercitados. En la página 298 arriba dice que cuando el cristiano no está avanzando en su vida espiritual, así como una amiga, María Baraza, que ya está en la gloria, ella conoció a Cristo, memorizó 5 versículos y en la vida cristiana jamás volvió a memorizar ni uno más y vivía con sus 5 versículos. Qué triste, era leche, nada más. Y al final, pues uno retrocede. Si no estás avanzando, vas a ir para atrás. Y eso es de todos los días, de cómo andamos en nuestro amor por Jesús, el trato con los demás, ¿no? La humildad de nuestras vidas. Eso vamos a ver mañana en la clase de mañana. Y más abajito, en la misma página 298, dice, todo creyente debería anhelar el discernimiento porque es algo que Dios valora y en lo cual Él se deleita. Y vimos la vida de Salomón y como él, pudiendo haber pedido cualquier cosa, él dijo, no, yo necesito entendimiento, sabiduría para guiar este gran pueblo. Y Dios le dio gusto y le dio mucho más. Y qué importante ser como Salomón, como dice en la página 299, tuvo la humildad de reconocer su falta de experiencia para gobernar, juzgar al pueblo, su incapacidad para distinguir el bien y el mal. Chicas, ¿cómo vamos viéndonos en un autoexamen con humildad para ver lo que nos falta, para pedir ayuda de Dios, para lograr una vida que lo agrade a Él? Siempre me quejo del otro. Trato de siempre animar a las parejas. No me hables del otro. Háblame de tus faltas. ¿Cómo puedo orar por ti? Cada uno debe de saber lo que necesita. Porque si no mejores tú, echar la culpa como Adán solamente va a empeorar las cosas. Hay que tener humildad para reconocer nuestra falta de experiencia. Y abajo dice, pero para alcanzar la madurez, tenemos que consumir el alimento sólido de la palabra. Entonces tú ves que estás todavía en el mismo círculo vicioso, que no sales de ahí, que sigues luchando con lo mismo, con una actitud que no agrada a Dios. Hay que llenarte de la palabra. Enciérrate en un cuarto, escucha sermones, ponte de rodillas, ruega al Señor Dios. Me hace tanta falta ser como a Cristo. Es tan fácil echar la culpa a la otra persona en nuestra vida. Mis vecinos que son así, así, y pues, ¿por qué reacciono como reacciono? Es porque yo tengo necesidad de crecer más. Dios simplemente usa a mis vecinos para alejarme. Usa a la gente que no maneja bien para que yo tenga más paciencia, ¿no? Él podría usar cualquier cosa, pero decide usar ciertas personas porque pues son sus instrumentos. ¿Cómo reacciono? En la página 300, al final, dice el llamado al discernimiento, dice, en toda la escritura hay un llamado continuo de parte de Dios al discernimiento. Nos está invitando a cada rato y recuerdas que vimos esos verbos, no recibes, atesores, das oído, clamas, alzas tu voz, entonces tendrás ese entendimiento. Pero la realidad es, chicas, somos flojas. No buscamos, no estudiamos, no estamos escudriñando. Y por eso vivimos con angustia, con depresión y con otros problemas interpersonales. Esos verbos tienen que gobernar nuestras vidas. Ahora fui a ver a Poncho, mi veterinario de todos los años, que está muy mal, y su esposita. Y ahí donde él estaba sentado, el libro de mañana que toma el estudio, Lupita, un ejemplo, en medio de tener que recordar
tantos medicamentos de llevarlo aquí, de hacer esto y aquello. Ella dice, a veces hasta las 12 de la noche estoy leyendo con tal de haber cumplido con mi lección. Ella está realmente atesorando, buscando, porque tendría excusa. Está cuidando a su esposo. Pero ella dice, no, necesito la palabra. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Y en la siguiente página 302, dice arriba, la gracia de Dios nos capacita para hacer todo aquello que Dios nos llama a hacer. La persona humilde reconoce cuando requiere la asistencia de Dios para discernir y tomar decisiones. Es un autoexamen otra vez, chicas. Espero que lo hayan subrayado, ¿no? Es pura gracia de Dios para hacer su voluntad, pero tengo que reconocer cuando lo estoy regando en vez de culpar a la otra persona. Ok, puede tener muchas fallas la otra persona, pero tú, ve tu persona y mejórate tú. El siguiente párrafo, discernir la voluntad de Dios es responsabilidad de cada creyente, pero esto no se logra sin una mente bien informada, transformada por la interacción del Espíritu de Dios con la palabra de Dios, atesorada en el interior del creyente. ¿Quieres tener discernimiento? Bueno, hay que tener conocimiento, aplicarlo a mi vida para ser transformada y atesorar todo eso en lo más adentro de mi ser. Espero que lo estemos atesorando. Y sigue diciendo, si el verdadero discernimiento espiritual consiste en ver la vida como Dios la ve, ojos espirituales, ojos arriba, entonces requerirá la asistencia del Espíritu Santo. No estamos solas para lograr todo eso. ¿Quieres tirar la toalla? ¿Quieres sacar tu hijo de la casa porque no está haciendo lo que debe de hacer? No. Hay que depender del Espíritu Santo para ser la persona que Dios quiere que yo sea. Si anhelamos, ahí abajo dice, si anhelamos tener discernimiento espiritual, necesitamos caminar tomados de la mano del Espíritu Santo, quien nos da el discernimiento. Dios ilumina nuestro entendimiento. Él provee sabiduría y alerta al creyente acerca de situaciones de peligro o de cuidado. Lo ayuda a distinguir la verdad del error. No estamos solas nunca. El Espíritu ahí está. Y terminamos la semana pasada en la página 303 y vamos a comenzar la habilidad de distinguir si la persona que está hablando o enseñando representa la verdad de Dios es lo que el discernimiento nos va a dar. O vamos a darnos cuenta, eso no es un buen maestro, es un falso maestro. Así pues, el discernimiento es algo que Dios da, pero que necesita ser cultivado y alimentado por medio del estudio y la aplicación de su palabra en nuestras vidas y la dependencia del Espíritu de Dios. Hay obstáculos, y aquí hablo de 5 obstáculos que tenemos en nuestras vidas que nos impide discernir. Y vamos a ver cuáles son esos 5. Maru fue la primera en llegar y ella va a leer el primer párrafo. Gracias, Maru. Perdón, ya te puse tu micrófono, pero pues. Obstáculos del discernimiento. Todo el tiempo luchamos con cosas dentro y fuera de nosotros que se vuelven un obstáculo para llevar a cabo un discernimiento correcto. Algunas de ellas son obvias, pero a pesar de que son tan evidentes, muchas veces no las tomamos en consideración a la hora de discernir. Y subrayé la primera frase, todo el tiempo luchamos con cosas. ¿Quién no? ¿Hay alguien aquí que no lucha con algo? Algunos luchan con más cosas que otras, pero todos luchamos en cuanto a ser semejante a Cristo. Esa es nuestra meta. Quiero ser semejante a Cristo. Él me está formando.
Entonces, el primer obstáculo es el corazón del hombre. José, ¿puedes leer? Gracias. No, no voy a volver a poner tu micrófono si te portes bien, Maru. Mm. José. Sí, Elenita. El corazón del hombre. Jeremías 17:9 es un versículo que ya citamos, pero que quiero volver a utilizar para ver nuestro corazón como uno de los obstáculos para un buen discernimiento. Esto es lo que el texto enseña. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La mayoría de nosotros conocemos este versículo de memoria y, sin embargo, nuestra manera de vivir no revela el peso de estas palabras. En ocasiones oímos a personas decir algo como esto: lo bueno es que Dios... ¿Sí? ¿Sigo? El párrafo. Ajá. Sí, lo bueno es que Dios conoce mi corazón y como lo más importante es el corazón, por eso no me preocupo, cuando en realidad el hecho de que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón es nuestro mayor problema. Podemos expresarnos de una manera muy espiritual e incluso hacerles creer a otros que somos personas muy espirituales y al mismo tiempo ser todo lo opuesto en nuestro corazón. Podemos incluso autoengañarnos y creer que somos de verdad muy maduros espiritualmente, cuando en realidad no lo somos. Nuestro corazón nos engaña todo el tiempo. Ahí. Así que vamos a subrayar ahí en la página 303. Nuestro corazón es uno de los obstáculos. ¿Y cuántas veces hemos dicho, Dios conoce mi corazón? Cuando leí eso pensé, que es cierto, siempre lo decimos. Y eso, por eso subrayé, el hecho de que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón es nuestro mayor problema, porque a veces ni yo me doy cuenta de lo que hay, pero Él sí sabe lo que hay en mi corazón. Y en la página 304, me llamó la atención como dice, puede ser aparentar una persona muy espiritual, pero al mismo tiempo ser todo lo opuesto en su corazón. Eso se llama hipocresía. Vamos a continuar leyendo con Diana. Diana, no te escuchamos. Tienes que quitar el micrófono. Perdón, ya voy a medio párrafo. Dice, de este modo, el primer obstáculo para un buen discernimiento es nuestro propio corazón engañoso. Y de ahí la necesidad de que permitamos que la palabra de Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos escudriñe y que los hermanos en la fe nos puedan cuestionar. Todo eso es bien importante eso, ¿no? El primer obstáculo para un buen discernimiento es nuestro propio corazón engañoso. Y por eso hay que comparar todo a la luz de la Biblia. ¿No? Y puedes decir, yo siento en mi corazón que eso está bien. Y la Biblia te lleva a decir, no, eso no está bien. Adelante. Dice, si la evaluación o el juicio que hacemos se deja a nuestro exclusivo criterio, con frecuencia concluimos que estamos bien, o por lo menos mejor de lo que realmente estamos, porque nuestro corazón es engañoso. Necesitamos que otras personas puedan examinarnos y la incapacidad para permitirles es parte del orgullo humano. Note las siguientes palabras del apóstol Pablo: porque no nos atrevemos a conformarnos ni a compararnos con alguien que se alaba a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Si carecemos de entendimiento, carecen de discernimiento.
Ok. Ahí, entonces, subrayamos las primeras 4 líneas, ¿no? El Espíritu Santo nos escudriñe y que los hermanos en la fe nos pueden cuestionar, ¿no? Así podemos realmente discernir. Es lo que Maru está haciendo en cuanto a si debe de tomar el tratamiento, no debe tomar el tratamiento, está buscando, ¿no? Con hermanos, buscando en la palabra, ¿no? Su deseo número 1 es agradar a Dios en todo lo que hace o lo que no hace. A veces no hacer algo agrada más a Dios a que lo hicieras, ¿no? Subrayé más abajo, necesitamos que otras personas puedan examinarnos. Y recuerdan ese versículo cuando dice, así como hierro afila a hierro, Ujú. de un hombre a otro, nos ayudamos, ¿no? Nos animamos a vivir para Cristo. Esa es la idea. Carecen, si la gente carece de entendimiento, si no hay una base bíblica, van a carecer de discernimiento, no van a saber cómo, porque la base es la palabra. ¿Pueden darme un ejemplo de eso? ¿Pueden pensar en algo? ¿Cómo usas la palabra para guiar en discernir lo que es bueno y lo que es malo? Elenita, Adi. Sí, Adi. Pues, por ejemplo, el versículo, es que no recuerdo la cita, pero dice que vence con el bien el mal. Ajá. Y digo, muchas veces cuando pues recibimos una ofensa, como decías, de un vecino, hasta de alguien que va manejando, hasta de la fila o algo, Ujú. pues ahí nos ayuda a discernir que en vez de reaccionar a reclamarle o a seguir el pleito más grande, pues quizá ser amables o quedarnos a veces hasta calladas, ¿no? Aunque parezca que somos unas tontas, pero la Biblia claramente nos está dando una instrucción que si quieres vencer el mal, tiene que ser con el bien. Es Romanos 12:21. Romanos 12:20. No seáis vencido del mal, sino vence el mal con el bien. Mátalo con bondad, mi versión, ¿no? Pero muchas veces queremos dar maldad por la maldad que hemos recibido y eso no va de acuerdo con Dios. Muy bien, Martita, ¿podrías seguir leyendo? Vamos a quitar ese micrófono, tú puedes. ¡Yay! Ok. El corazón traicionó a Abraham cuando mintió al decir que su esposa era su hermana. El corazón traicionó a David cuando cometió adulterio con Betsabé. El corazón traicionó a Pedro cuando negó a Jesús después de afirmar que nunca lo negaría. Jesús reveló cuál es el problema del corazón humano cuando reprendió a Pedro momentos después de la famosa confesión en Cesarea de Filipo. Estas fueron sus palabras. ¿Sí? Pero volviéndose a él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las palabras de los hombres. El corazón del hombre piensa en el hombre, por eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón y darle una nueva orientación. Ok, ¿en qué debe de estar pensando mi corazón? ¿En mí misma? No, No, en agradar a Dios con mi vida. Eso es lo que debes estar pensando. Así es que yo les pedí antes de leer eso, porque aquí tenemos ejemplos, ¿no? Pero así Abraham, él pensó, voy a ayudar a Dios, voy a mentir y decir que es mi hermana para que no le haga nada, ¿no? Y así hacemos, ¿no? David dijo, no, pues voy a recibir la viuda, porque como ya tuve adulterio con ella y hay que cubrir eso. No, mal, ¿no? Y al final subraya, el corazón del hombre piensa en el hombre, por eso Dios tiene que cambiar nuestro corazón y darle una nueva orientación. Entonces, el primer estorbo de tener discernimiento es mi propio corazón, porque no estoy pensando bíblicamente, estoy pensando en Elena y no estoy pensando en vivir para Cristo.
Saben que cuando, ya saben, tengo 43 años, 43 años sirviendo al Señor y muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál ha sido lo más difícil para ti servir a Dios en México? Y siempre la gente piensa que voy a hablarles de alguien, de una situación, y no es nada difícil contestar esa pregunta. ¿Qué es lo más difícil para mí servir a Dios aquí en México? Yo misma, no necesito decir, ay, es que esta persona hace eso, y yo nada más vivir una vida que agrada a Dios, lo mismo lo que te pasa a ti. Todos estamos en esa lucha para agradar a Dios. No hay que tirar la toalla, hay que seguir buscando agradarle. Vamos a seguir leyendo con Delia. Segundo obstáculo. Segundo obstáculo. Las influencias culturales. Todos nosotros fuimos influenciados por la cultura en diferentes proporciones. No existe una sola persona, sin importar la nación a la que pertenezca, que no haya sido influenciada por su cultura y en su entorno. Aquellos que la cultura aprueba como bueno, de una u otra manera ejerce influencia sobre nosotros y en ocasiones termina llevándonos a aplaudir como bueno y válido algunas que quizás sea contrario a los principios de la palabra de Dios. No podemos ser ingenuos y pensar que porque leemos o estudiamos mucho la palabra de Dios, estaremos exentos de la influencia de la cultura. No es una mera coincidencia que Dios le dijera a Abraham que se apartara de su tierra y de su parentela. Génesis 12:1-3 dice, de igual modo, Dios sacó al pueblo hebreo al desierto y fuera de Egipto para relacionarse con él. Por otro lado, cuando Dios dio su ley a través de Moisés, prohibió el matrimonio de su pueblo con pueblos paganos, no porque nuestro Dios fuese elitista, sino por el peligro que su pueblo fuera influenciado por la cultura y terminara abandonando a Dios verdadero para adorar dioses ajenos, como en efecto ocurrió. En el Nuevo Testamento continuamos viendo algo similar en la palabra de Pablo en 2 de Corintios 6:14, cuando exhorta al creyente a no estar unido en yugo desigual con los incrédulos. Y hay mucho en ese párrafo. Ahí arriba dice, de una y otra manera, la cultura ejerce influencia, subráyalo, ejerce influencia sobre nosotros y en ocasiones termina llevándonos a aplaudir como bueno y válido algo que quizás sea contrario a los principios de la palabra de Dios. Y hace mucho tiempo, leyendo precisamente en este libro, anotamos atrás, no sé si lo tienen, yo lo encontré atrás en mi libro, los pasos a cómo la cultura te afecta. Primer paso, si no lo has anotado, primero pasamos por alto el mal. No les demos caso. 2, luego permitimos el mal. 3, después legalizamos el mal, homosexualismo, usar droga. 4, más tarde celebramos el mal. Los desfiles de los que andan en pecado, diciendo que es bueno. Y 5, finalmente perseguimos a los que todavía le llaman maldad, lo que nos espera en nuestra cultura. Nos van a poner en la cárcel por no apoyar a lo bueno dicen malo y lo malo dicen bueno. Y así vemos la influencia de la cultura. Como claro fue la instrucción que Dios le dio a Moisés, ¿no? Prohibió el matrimonio de su pueblo con pueblos paganos, no porque él era malo,
No, no, no. Era para protegerlos, que no se mezclaran y que llevaran su corazón a dioses paganos. Y es el mismo principio cuando nosotros decidimos no salir con ciertas personas porque sabemos que su corazón está para hacer mal. Sí, Ale. Ay, perdona, Elenita, ¿nos puedes repetir los pasos? Me perdí. ¿No lo anotaste cuando lo escribimos hace 1000 años aquí en la clase? Pues no sé si estaba en la luna o algo, pero no lo anoté. Sí, lo digo una vez más y si quieren lo puedo poner en el chat porque es muy importante. Primero pasamos por alto el mal. Luego permitimos el mal. 3, legalizamos el mal. 4, celebramos el mal. 5, perseguimos a los que todavía le llaman maldad. Pues sí. Y estamos viviendo eso hoy en día, enfrente de nuestros ojos. La cultura nos jala, nos afecta. Y qué importante es lo que dice acerca de cuando Dios prohibió el matrimonio de su pueblo con pueblos paganos, no porque Dios era malo, pero quería protegerles de la cultura pagana a su alrededor para que no fueran a adorar a dioses falsos. Y yo sé, es muy arraigado en el corazón de los judíos, porque las veces que yo me iba a casar y no eran con chicos judíos, causó un problema en mi hogar. Pero como yo tardé, ya después me decían, pues cásate con quien sea, pero cásate, ¿no? Pero sí está muy claro, solamente con paisano, solamente. Y pues lo mismo Dios dice, no debemos de estar unidos en yugo desigual, ni en un negocio. Un amigo mío está por entrar quizá en negocio con alguien, pero me dijo, pero no es cristiano y yo sé que Dios dice que no, pues no lo hagas. Sí, Maggie. El punto número 5 dice, perseguimos a los que llaman el mal. Quiere decir que si nos descuidamos, nos dejamos influenciar por el mal. Claro, y perseguimos a los que todavía le llaman maldad, o los que todavía le llaman maldad son perseguidos. Como el cristiano que se opone al homosexualismo. Él es perseguido. Él puede caer en la cárcel por opinar. Ok. Gracias. Nada. ¿Ven qué sutil es? Pero es que hoy en día lo hemos vivido enfrente de nuestros ojos. Nadie nos los tiene que decir, eso puede pasar. Está pasando hoy en día. Vamos a seguir leyendo ahora con, ¿dónde estás, Vicky? Sí, Elenita, gracias. Quizás una manera simple de ilustrar lo expresado es pensando que no podemos pasar debajo de la lluvia sin mojarnos. Unos se mojarán más, otros menos, dependiendo de cuánto tiempo nos expongamos a la lluvia. Pero si nos exponemos, terminaremos mojándonos. Así nos moja la cultura. La cultura nos influencia a todos y por consiguiente necesitamos comparar continuamente eso a la cultura, eso que la cultura nos vende y que tendemos a abrazar de manera natural con lo que Dios reveló en su palabra. Prestemos atención a las palabras del profeta Isaías. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí Isaías continúa su denuncia de aquellos que se burlan de los caminos de Dios para justificar sus propias conductas. Ellos tienen que en sus Dios
para justificar sus propias conductas. Que Ellos leer- tienen, Espera, Vicky, porque lo juntaste dos frases. a ver, Es que aquí Isaías continúa su denuncia de aquellos que se burlan de los caminos de Dios. Para justificar sus propias conductas, es otra frase. Síguele. ok. Sí, en sus formas de razonar de la manera más sofisticada posible, demostrar que sus conductas pecaminosas son buenas, que su oscuridad es luz y que lo amargo es dulce. Esa es la tendencia natural de la cultura y el cristianismo necesita estar alerta para no ser influenciado por su generación de esa manera. Ok, lo que estamos viendo hoy. Subrayen ahí la 1, 2, 3, 4, quinta línea. La cultura nos influencia a todos, ¿no? A todos, aún a nosotros, los cristianos, hay influencia en nuestras vidas. Y ahí está anotado el versículo de Isaías 5:20. Hay de los que a lo bueno dicen malo y malo bueno, ¿no? Lo que vemos hoy en día. Y en la página 306, el cristiano necesita estar alerta para no ser influenciado por su generación de esa manera. Por eso tenemos la clase, por eso fierro afila fierro, ¿no? Y debemos de ayudarnos si vemos que uno está cayendo en un patrón de la cultura. Así es que primero vemos que el corazón del hombre es un obstáculo. Segundo, las influencias de la cultura. Y ahora vamos a número 3, obstáculo número 3, y estamos con Adi. ¿Podrías leer, Adi? Sí, dice, poco aprecio por la palabra. En la vida cristiana, las personas de diferentes iglesias y denominaciones han abrazado múltiples enseñanzas sin haber consultado primero la palabra de Dios para comprobar que lo que su pastor o líder les enseñó es lo correcto. Una enseñanza es correcta o verdadera no porque lo dice una persona con autoridad eclesiástica, sino porque dicha enseñanza está avalada por la palabra de Dios. En ese sentido, note la observación que Lucas hace sobre los creyentes de Berea y que registra en el libro de Hechos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. ¿A cuáles cosas se refiere Lucas? A las que Pablo y Silas estaban enseñando. Los judíos de Berea tenían el Antiguo Testamento y en esencia lo revisaron para ver si de verdad lo que Pablo les estaba enseñando era correcto y se apegaba a lo revelado en la ley de Dios. Si lo hacían con Pablo, con mucha más razón pueden hacerlo con nosotros. Pues sí. Hoy en día todo el mundo manda un devocional y digo, no tengo tiempo para oír todas las devocionales de toda la gente. Y a veces he preguntado, ¿ya oíste todo lo que me mandaste? Y hay errores en lo que mandan. Así es que ahí nos dice que en tantos diferentes grupos han abrazado múltiples enseñanzas sin haber consultado primero la palabra de Dios, sin saber si es cierto o no, sin saber si está avalado por la palabra de Dios. Y ustedes que han publicado algo y veo lo que publican, les digo, ¿ya lo oíste? ¿Ya sabes lo que está diciendo? ¿No? Y te digo sutilmente, por favor, quítalo, porque pues tenemos tan buena enseñanza, ¿para qué vamos a meter otras cosas que no vienen, ¿no? De lo que sabemos que sí es bueno. Sí hay otras cosas buenas, ¿no? Pero pues mejor vamos a quedarnos con lo que tenemos. Adelante, Erika. Sí, Michelle. Estaba leyendo, me parece que es el libro de 2 Timoteo 4, y primero dice que instes afuera
a tiempo y fuera de tiempo con la palabra, pero también más adelante, cuando van a visitarlos, dice que traigan los pergaminos. Voy a leerla el texto, dice, creo que era sí, es 13. Dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa, pero Carpo trae también los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, aquí dice que hay poco aprecio de la palabra. Las escrituras dice que debemos de traer como algo especial la palabra, pero ahora, pues yo he notado que en las iglesias hay poco aprecio por la palabra porque no llevan su Biblia. Sí, no toman apuntes, entra y sale, sí, pues sí. Y por eso Entonces, hay que dar ejemplo y toma. llevan dispositivos, llevan celulares, entonces no se hacen dependientes a los dispositivos, pero no cargan ya la Biblia. Entonces, ahí Dios sí nos exhorta que debemos especialmente ir con los pergaminos, que es la palabra de Dios. Y ahorita que dijiste que hay poco aprecio a la palabra, nos damos cuenta que aún nosotros como cristianos y cristianas hemos dejado a nuestra palabra de Dios, nuestra Biblia, y nos hemos vuelto flojos y solamente cargamos el celular, pero nos hacemos dependientes a un dispositivo. No hay ese aprecio, ese amor a la palabra desde ahí. No puedes tener la Biblia en tu teléfono, ¿no? Y puedes verlo de ahí. Todo depende porque hay que ver cada uno, si vienen cargando, si vienen de lejos. Y a veces cuando yo viajo no llevo la Biblia en hojas, pero la tengo en mi teléfono y esa es la que uso porque es más fácil llevarlo así. Todo depende el corazón de cada quien, de por qué usa lo que usa, ¿no? Sí, bueno, era una observación de ese texto bíblico de segunda de Timoteo 4:13, que es una instrucción de Dios. Atesorar la palabra. No es en sí las hojas, es lo que trae adentro de la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo. ¿Quién dije? Erika. Erika, ¿puedes leer? Erika, ¿puedes leer? Ok, Leo, ¿puedes leer? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Cuando una persona o una congregación tiene poco aprecio por la palabra de Dios y valora la enseñanza de sus ministros por encima de lo que las escrituras dicen, esa persona o congregación no va a poder discernir correctamente, porque la palabra es la que nos permite ver la vida a través de las lentes de Dios. Y en esto consiste precisamente el discernimiento. El autor de Hebreos nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios tiene el poder y la habilidad de penetrar la mente y la conciencia del hombre, poniendo de manifiesto sus intenciones. Y qué cierto es la primera parte, cuando tienen poco aprecio para la palabra y más afinidad por el predicador. Si él predica, yo sí voy. Si no, yo no voy. Así pasó con mi estudio del sábado que no pude ir. Supe que algunas de las personas no entraron porque vieron que yo no estaba. Y les puse como camote. Les dije, ¿cómo? Entonces me siguen a mí, no siguen a la palabra. Qué egoísta, ¿no? Tú podrías haber aportado algo
y no participaste porque yo no estaba ahí. Eso es ser Eliana, seguir a Elena, no cristiana, y seguir a Cristo. Yo no quiero eso en mi vida. Patty. A mí una vez me pasó, la verdad es que había un pastor en la iglesia de Querétaro que siempre que hablaba me dormía porque tenía una voz así como muy tranquila y yo decía, ese día dije, ay, toca a este pastor y luego me duerme, o sea, no me dormía literal, pero me daba sueño. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque ese día, o sea, el pastor predicó, obvio, era la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si se caía un alfiler en la iglesia, el mismo ruido que se escuchaba, porque todos estábamos, pero súper atentos, y dije yo, pues sí, o sea, realmente la palabra cuando es expuesta, dejando que Dios hable, aun cuando sea una persona que tiene una voz muy plana, pues Dios la usa. Y qué importante es preparar nuestros corazones. Como dice Nehemías, Esdras preparó su corazón para entender la palabra. Muchas veces no aprendo porque no preparo mi corazón. Así es que muy importante esa primera parte. Cuando una persona o una congregación tiene poco aprecio por la palabra de Dios y valora la enseñanza de ministros por encima de lo que las escrituras dicen, esa persona o congregación no va a poder discernir correctamente, porque la palabra es lo que nos permite ver la vida a través de los lentes de Dios. No sigamos gente, chicas. Hay que seguir a Dios. Yo no quiero que nadie esté en las clases que Dios me da el privilegio de compartir por mí. Tienen que tener hambre porque les conviene mejor en esa hora, en ese momento, en Zoom o presencial. Porque si sigues a la persona, vas a ser ídolos en tu corazón y puedes ser estorbo en mi corazón porque se me puede subir el orgullo. Ella nada más quiere oírme a mí. Y eso ha pasado con otras personas que han venido antes. Así que no lo hagan, chicas. Hacen un daño. Y al final dice, solo la palabra de Dios tiene el poder y la habilidad de penetrar la mente y la conciencia del hombre, poniendo de manifiesto sus intenciones. Yo no tengo esa habilidad. Dios lo tiene. Entonces vemos poco aprecio por la palabra. Atesoramos la palabra. A ver, Erika, se había congelado. ¿Podrías leer el número 4? Ya vi que escribiste que se congeló. Vamos a darte una segunda oportunidad. ¿Puedes quitar el micrófono? No. Ok. Tú sigue trabajando en eso y vamos con Carmen. Que el tiempo es oro. Allá lo hiciste. Mi gata, mira, no me deja, pero ya dime dónde. Estamos en número 4, un bajo concepto de Dios. Un bajo concepto de Dios. Si el concepto de Dios que tiene un pueblo no está donde debería estar, ese pueblo no podría discernir correctamente. Tozer decía que la mayor necesidad de la iglesia hoy en día es de la purificar y elevar el concepto de Dios. Cuando Dios no está en su lugar como soberano creador y el hombre no está en su lugar como criatura caída, todo lo demás va a estar nublado o fuera de foco. Gracias. Entonces ahí vemos, no tenemos el correcto concepto. ¿Quién es Dios? Me pongo al nivel de Dios, como Satanás hizo, ¿no? Subrayan en la página 307, la mayor necesidad de la iglesia hoy en día es la de purificar y elevar el concepto de Dios y ver quién soy yo. Si yo no lo veo como el soberano creador, el que todo hace y todo da, y no me veo como una vil pecadora que lo necesito, todo va a estar fuera de orden. Así de sencillo.
qué importante es tener un correcto imagen de Dios. Vamos con Carmen ahora. El quinto motivo que nos estorba de tener discernimiento. Claro que sí. Nuestro enemigo, Satanás mismo. En Marcos 8:32 a 33 encontramos un pasaje muy familiar en que el Señor Jesús reprende a Pedro en un momento en que él discernía incorrectamente. Después de que Jesús reveló a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, padecer muchas cosas en manos de las autoridades, morir y después de 3 días resucitar, el texto de Marcos expresa lo siguiente. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. En ese momento, Pedro no pudo discernir las palabras del Señor Jesucristo. La pasión y muerte del Mesías habían sido anunciadas desde el Antiguo Testamento, y de esto estaba hablándoles Jesús. Ahora bien, es cierto que Pedro no supo discernir las palabras de Cristo, pero el texto revela que quien impidió que Pedro pudiera discernir correctamente en ese momento fue el enemigo. Y esto es evidencia en las palabras de Cristo. Quítate de delante de mí, Satanás. Satanás tiene estrategias para engañarnos. Enseñó a Eva en un momento dado. Engañó a Eva. Engañó a Eva en un momento dado. También engañó a Adán. Y aquí está engañando a Pedro. Si él pudo usar a un apóstol, puede usar a cualquiera de nosotros. Ajá. Entonces, no porque hay que echar la culpa a Satanás por todo, porque sabemos que somos responsables por nuestros actos, pero aquí claramente nos está diciendo que tiene poder para estorbar. Subrayé en medio ahí, en ese momento Pedro no pudo discernir las palabras del Señor Jesucristo. La pasión y muerte del Mesías había sido anunciado desde el Antiguo Testamento y Jesús dijo que él iba a morir y resucitar, y la reacción de Pedro, no, para nada eso va a pasar. Entonces no tuve discernimiento ahí, pero dice ahí que fue el enemigo, subrayenlo, fue el enemigo en este caso. Satanás tiene estrategias para engañarnos. ¿Cuándo es Satanás? ¿Cuándo soy yo? Pues a veces no vamos a entender bien, pero el resultado, la respuesta es lo mismo, ¿no? Ojos arriba, me lleno de Cristo, lo aplico a mi vida, obedezco y manos a la obra. Si es Satanás, dice en 1 de Juan 4:4 que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y él no tendrá poder. Pero necesito llenarme de Cristo y aplicar lo que aprendo de él en mi vida. Vamos adelante ahora con Ruth. De esta manera, ninguno de nosotros puede considerarse lo suficientemente maduro como para pensar que ya ha adquirido toda la sabiduría necesaria para discernir de manera correcta. Todos nosotros podemos ser confundidos en un momento dado por el enemigo y como resultado discernir incorrectamente. Pero eso es Por eso es necesario cultivar esa cualidad, por eso es necesario cultivar esa cualidad que ya mencionamos antes, que es la humildad. Necesitamos humildad para someternos a Dios, humildad para reconocer que no lo sabemos todo, humildad para buscar ayuda, humildad para buscar el consejo de otros, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Todo esto es importante y necesario. Sí, muy, muy importante. ¿Alguien se acuerda dónde dice en Proverbios que en la multitud de consejeros hay seguridad? ¿Se acuerdan? En Proverbios 11. 14.
14. Proverbios 11, 14. Cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros cristianos entregados hay seguridad. ¿Quieres saber qué debes de hacer? Así pide consejos de diferentes fuentes. Ahí subrayé abajo. Muy importante otra vez, chicas, porque Dios nos los está diciendo de tantos ángulos. Necesito humildad para tener discernimiento. Humildad, necesitamos humildad, subrayenlo abajo en la página 307. Humildad para someternos a Dios. Humildad para someterte a tu esposo. No peleas. Pide a Dios por él si tienes problemas, ¿no? Humildad para ver tus errores, tus pecados, no sus pecados. Humildad para someternos a Dios. Humildad para reconocer que no lo sabemos todo. A veces la gente me pregunta algo y digo, pues no sé la respuesta ahorita en ese segundo, pero sé que está entre Génesis y Apocalipsis y me das chance, lo voy a buscar, ¿no? No, nadie puede saber todo, pero sabemos dónde está la fuente de toda sabiduría. Humildad para buscar ayuda, ¿no? Yo no puedo hacer los pellejos solas. Necesito ayuda y tengo mi equipo, ¿no? Porque no puedo. Qué importante es humildad. Humildad para buscar consejos de otro. Porque a veces no queremos pedir consejos porque queremos dar la apariencia que me lo sé. Y a veces no me lo sé. Y necesito pedir consejo. Conocimiento más al fondo. ¿Alguien quiere comentar algo de esos 5 diferentes obstáculos en nuestras vidas? 1, mi propio corazón, ¿no? 2, la cultura. 3, poco aprecio por la palabra. 4, bajo el concepto de Dios. O el mismo 5, Satanás, nuestro enemigo. De alguna forma vamos a ser atacados en estas áreas para no tener discernimiento, pero ya no somos ignorantes. Hay que estar ahí en la guarda en esas áreas, ¿sí, Vicky? Ahí tienes que quitar el micrófono, Vicky. Sí, perdón, Elenita. Bueno, yo quiero comentar sobre el poco aprecio a la palabra de Dios, porque pues algo que mencionaba Michelle, y pues sí es cierto que en muchas iglesias, de verdad conozco a muchos, bueno, pseudo cristianos o cristianos, no sé cómo se los pueda llamar, pero de verdad no leen, no conocen nada de la palabra, y me da mucha tristeza porque hablaba con una persona hace 2 días y había tenido un problema muy fuerte, y pues yo le decía, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¿Estás escudriñando la palabra? ¿O qué te dice la palabra? ¿Cómo tienes que comportarte en el momento de problemas con tu esposo y con tus hijas? Ellos no conocen la palabra, tú sí, pero sí la conoces, sí estás leyendo, y me decía, no, pues no. Entonces, pues sí, la verdad sí es muy triste que pues nada más vayan a una iglesia y nada más saquen su Biblia los domingos, y el resto de la semana pues simplemente no la leen, no la escudriñan. Y por eso, chicas, tenemos que dar un ejemplo, que vean que estamos con nuestra Biblia, estamos tomando apuntes, prestamos atención. ¿Cómo puedes ir a la iglesia y no tomas apuntes? ¿Enviarías a tu hijo a la escuela sin que él tomara apuntes? Va a haber un examen. Dios te lo va a dar. ¿Y cómo vas a pasar si no sabes tomar apuntes? ¿No? Así es de simple. Diana, ¿querías decir algo? Y Patti. Sí, Elenita. El mío es referente al quinto paso, bueno, de que he notado que muchas veces allá hay muchos hermanos y hermanas que
dicen, ay, es que tú ya le echas toda la culpa a Satanás y es que hablas mucho del diablo y hablas más del diablo que de Dios. Digo, pero si no fuera así, el Señor no lo mencionaría y no estaría en tantas páginas de la Biblia, ¿no? Donde dice que debemos de tener cuidado porque nuestro enemigo nos acecha, de que debemos de tener cuidado. Y yo siento que en ese momento también la gente ya se está como que haciéndolo a un lado y no le da la importancia que tuviera. No sé si estoy equivocada. Pues sí, el enemigo es uno de los obstáculos a que yo no tenga discernimiento, pero no es el único, pero sí es uno. Sí, Patti. Gracias. Yo iba a comentar, la verdad es que admiro a las personas que escuchan y escriben. Yo no puedo. Yo o escucho o escribo. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, si yo me la paso escribiendo, en lo que yo escribí, yo ya dejé de escuchar al pastor. Entonces, yo prefiero poner atención y luego a veces pues, me pongo a platicar con Luis de lo que estamos, de lo que escuchamos y así. Pero yo no puedo, no puedo. No, Dios no me... ¿Cómo lo hiciste en la escuela? Tenías que tomar apuntes y oír tu maestro para después rendir el examen. Y pues sí, pero no tengo tiempo para escribir. Quizá no el es maestro me daba... Evidentemente, pero algunos conceptos puedes anotar que son importantes. No cada detalle, pero algunas cosas, ¿no? Okay. Algunos pueden escribir mucho, otros poco, pero todos podemos anotar algo para tener algo para recordar, porque lo hicimos en la escuela. Vamos a continuar aquí en lo último. Aquí vamos a empezar, no vamos a terminar eso de la siguiente, que estamos ahora con Amud. ¿Me escuchan? Sí, no podemos verte y oírte. Es como... Ahí estamos. No puedes. No. Conceptos importantes a la hora de discernir. 1. El concepto de verdad. Hoy en día muchas personas ni siquiera entienden lo que es la verdad y por lo tanto niegan que exista una verdad absoluta. En ese sentido, la definición más resumida de que podemos dar de la verdad es esta. Verdad es aquello que se corresponde con la realidad, no necesariamente con lo que nosotros percibimos como la realidad, sino con lo que es la realidad. En ocasiones, alguien puede decir algo que podría ser malentendido por nosotros y no vamos con la idea de lo que fue una realidad, lo que se dijo, pero más tarde hablaremos con la persona y nos percatamos de que eso no fue lo que dijo dicha persona. De esta manera, al escucharla la primera vez, nuestra percepción fue incorrecta y no corresponde con la realidad. Ajá. Así es que has oído la frase que dice, tú no eres lo que tú piensas que eres, tú no eres lo que yo pienso que tú eres lo que tú te imaginas que yo pienso que tú eres. ¿Sí? Un poco de trabalengua, pero a veces no estamos oyendo bien y entendemos mal, ¿no? Tú me puedes decir algo y pienso, me está diciendo que soy tonta, pero no me estás diciendo eso, pero yo lo entiendo así y la misma realidad o mi percepción de la realidad resulta ser más real que lo que es la realidad, ¿no? Así es que concepto de verdad subraya y subraya la tercera línea que podemos dar de la verdad. La verdad es esta. Verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Con la realidad, no lo que yo pienso, pero sí la realidad, ¿no? No lo que yo percibo. Me acuerdo una vez cuando mi hermana hospitalizada por anorexia, no podía comer y estábamos en una terapia con grupo y había una chica preciosa, linda, preciosa, hermosa de Hawái y sus papás estaban ahí y la chica dijo, mi mamá nunca me abrazó cuando yo era niña. Y la mamá interrumpió, hija, yo siempre te abrazaba. Y esa chica energética gritó,
Yo nunca me acuerdo de que me hayas abrazado. Su percepción fue más real que la misma realidad. Que ella no recordara no quitó la realidad de que su mamá sí la abrazaba, pero le torció la verdad. Y así vivimos con una idea de lo que es la realidad, pero no es realmente la verdad. Y la última estrofa ahí cuando dice, de esta manera, al escucharla la primera vez, nuestra percepción fue incorrecta y no se correspondía con la realidad. ¿No te ha pasado con gente? Voy a darles un ejemplo. Ustedes, voy a salir de viaje en julio y pedí ayuda de Grecia, la hija de Wanda, y le platiqué y le estaba hablando en inglés porque ella habla bastante bien inglés, pero algo nos falló. Y yo dije que Bicho a las 5 de la mañana la va a tumbar de la cama porque quiere que le dé de desayunar y abrir las puertas. Pero le dije, puedes volver a dormir, más tarde vas al campo con los perros. Pero ella entendió que desde las 5 de la mañana tenía que levantarse y ir en la oscuridad a dar de comer a los perros del campo. Para ella, eso es lo que yo dije, pero lo aclaramos y ya entendió que no era la realidad. Y así nos cruzamos los cables constantemente, ¿no? Ese es un ejemplo que me acaba de pasar, pero peores cosas, a veces ustedes con sus esposos crucen los cables. Lo que tú piensas que dijo, no dijo. Es la misma idea. Tú no eres lo que tú piensas que eres, no eres lo que yo pienso que tú eres. Tú eres lo que tú te imaginas que yo pienso que tú eres. Y hacemos todo un show de lo que imaginamos que la otra persona piensa. Y eso no es la verdad, ¿no? Mejor vamos a aclarar las cosas como pude hacer con Grecia. Bueno, el concepto de la verdad. ¿Ok? Vamos a seguir ahora con Tere. Hola, buenas noches. La verdad es siempre aquello que se corresponde con la realidad. Si tomamos un lápiz y lo introducimos dentro de un vaso de cristal con agua, el lápiz aparenta estar doblado cuando lo vemos a través del cristal debido a la refracción de la luz. Mas cuando lo sacamos, el lápiz está completamente derecho. Este ejemplo lo usamos para mostrar cómo nuestras percepciones nos pueden engañar. Por esta razón, necesitamos reconocer cuál es la fuente de verdad que nunca va a presentarnos una cosa por otra. Y esa fuente de verdad es Dios, Dios y su revelación. Brian, ahí nuestras percepciones nos pueden engañar, ¿no? Nuestras percepciones nos pueden engañar. Puedo entrar en un cuarto con ustedes y están hablando y mi percepción es, están hablando de mí, les caigo mal y puedo sentirme porque mi percepción fue esa y a lo mejor estaban hablando de darme una fiesta sorpresa, ¿no? Y así pasa, malos entendidos. Y subrayen lo último ahí, y esa fuente de verdad es Dios, Dios y su revelación. Por eso todo tenemos que comparar a la luz de su palabra, y Él nos da dirección. Ana María, ¿podría seguir leyendo? Sí. A fin de reconocer lo que es verdadero y lo que no lo es, necesitamos conocer las características de la verdad. Algunos de estos conceptos fueron introducidos brevemente en el capítulo 6. En primer lugar, la verdad no la determinamos nosotros. La verdad es objetiva porque está fuera de nosotros. Es algo que Dios determina y en ninguna circunstancia nosotros somos el determinante de la verdad. En segundo lugar, la verdad es constante, sin importar el lugar donde nos encontremos o la época de la historia en que estemos. La verdad no cambia, es única y la misma ayer, hoy y siempre. En tercer lugar. No, le corriste las dos frases.
La verdad no cambia, es única y es la misma ayer, hoy y Oye, siempre. siempre. En No. tercer lugar, la verdad es universal. Lo que es verdad en un determinado lugar es verdad en el resto del mundo. Y esto es así, como mencionamos anteriormente, porque la verdad es transcultural. Lo que es verdad en una cultura es verdad en todas las demás culturas porque no depende de los hombres, sino que es algo determinado por Dios. La verdad no es simplemente algo que nosotros creemos. Nadie ha inventado una verdad. Nadie ha creado una verdad. La gente ha descubierto las verdades. La fuerza de la gravedad es verdad, así como la velocidad de la luz es verdad. Existieron siempre, aún antes de que el hombre las conociera, el hombre solo las descubrió. Muchas verdades en este párrafo, ¿no? Vamos a subrayar en primer lugar, la verdad no la determinamos nosotros, es algo que Dios determina, subráyalo. Segundo lugar, la verdad es constante, sin importar el lugar donde nos encontramos, a la época en que de la historia en que estamos, la verdad no cambia, es única y es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces vemos, yo no determino la verdad, Dios la determina y está en su palabra y que es constante, nunca va a cambiar. Y en tercer lugar, es universal. Lo que es verdad en México es verdad en China, en cualquier lado del mundo. Es transcultural, no depende de los hombres, ¿no? La gente ha descubierto verdades, pero siempre existían. Nosotros éramos las que no sabíamos, ¿no? Y da el ejemplo de la gravedad. Y la última frase, el último párrafo de hoy, Gaby, ¿puedes leerlo? Voy. No, Gaby Cárdenas, Gaby Rosas. Perdón, Gaby, es que ella llegó antes que tú. Doy. Ok. Primero. Pero tú puedes orar al final, Gaby. De esta manera, la verdad es constante, objetiva, universal, transcultural, inmutable, externa a nosotros, no creada por el hombre, quien simplemente la descubre. Por eso, estas ideas son vitales a la hora de discernir entre el bien y el mal. Lo que va a ser verdad de discernir algo es verdad aquí, fue verdad ayer, es verdad en China y es un constante. Gracias, Gaby. Subrayé todo eso porque es como un repaso de lo que apenas leímos. La semana que viene vamos a seguir con esas cosas, conceptos importantes, la fuente de la verdad, de dónde viene para poder tomar las decisiones. Y no sé si ya lo terminaron de leer. Y quizá podríamos terminar el capítulo y la conclusión, que es al final. Puede ser. Y si es cierto, bueno, gracias a Dios. Pero quiero que terminen de leer el capítulo y la conclusión, ¿ok? Si no lo han terminado, esa es la tarea. Y además, quisiera que anotaran de todo lo que leímos en todo este libro, como hicimos algunos que estuvieron en la clase de Hudson Taylor, haz un pequeño resumen de las cosas que más sobresalieron en tu mente por haber estudiado este libro poderoso de integridad, vivir con integridad y sabiduría. ¿Ok? Entonces, son pocas hojas para terminar, si no terminaron, y escriben un pequeño resumen de las cosas que más sobresalen. Es libro abierto, pueden ir viendo de lo que Dios te mostró por nuestro tiempo juntas. ¿Ok? Ok, Gaby, ¿podrías guiarnos en oración, Gaby Cárdenas? Sí. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos ante ti, oh Padre Santo, por tu infinita voluntad. Te rogamos, Señor Padre, que tú nos des discernimiento de todas las cosas en lo que hemos estado leyendo, conforme a tu palabra, que nos des un corazón entendido, Señor, porque solamente de esa manera vamos a poder conocerte para poder agradarte
y vivir en tu presencia en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, conforme a tus escrituras, Señor. Porque esa es lo que nos guía, Señor, y lo que nos lleva a conocerte, Padre, para que aprendamos a temerte, a amar tu palabra y a obedecerte, Señor, y para que honremos tu nombre en todo momento, hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, por todas nuestras hermanas, por el tiempo de cada una, Señor, desde quien enseña hasta todas las que están reunidas, Padre Celestial. Gracias por esa bendición tan grande, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que lo que leemos, Señor, no se quede en saco roto, sino que lo vayamos aplicando, Padre Santo, y que sea, Señor, conforme a tu voluntad. Todo lo que tú has puesto en nuestros corazones, Padre Santo, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.